sigue cortando con un cuchillo y los inversores son rehenes de sus miedos, de sus sentimientos, de sus euforias y de sus borracheras. Del bien al mal y del mal al bien en cuestión de días e incluso de horas. Vamos a ver cómo podemos aprender un poquito mejor a utilizar este miedo, sobre todo a nuestro favor, y cómo podemos mejorar también como inversores. Saludamos a Ana Fernández Sánchez de la Morena, es fundadora de la AFS Finance y especialista en finanzas conductuales y patrimoniales. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero de todo sería preguntarte si nos traiciona mucho nuestro cerebro a la hora de tomar decisiones de futuro cuando invertimos. Bueno, yo creo que nuestro cerebro no nos traiciona, más bien trata de ayudarnos, pero en ¿Quién me esa está ayuda manejando? lo que hace realmente el cerebro es buscar en sus creencias y sus experiencias previas para ayudarnos a tomar decisiones de una forma más rápida, y esa forma más rápida tiene un nombre en psicología que se llama sesgos cognitivos. Y esos sesgos cognitivos al final, bueno, pues son unos atajos mentales que hace nuestro cerebro que lo que lleva es a cometer unos errores sistemáticos, porque realmente las decisiones las tomamos en función de nuestra percepción. Las creencias tienen que ver con nuestra percepción, mientras que realmente pueden estar parecidas a la realidad o no parecidas a la realidad. Con lo cual, nuestro cerebro intenta protegernos, intenta facilitarnos la vida, más que traicionarnos. La psicología del inversor, de sus principios, de cómo puede orientarnos y a qué podemos aspirar si hacemos un buen uso de ella, de esa psicología. Bueno, hacer un buen uso de la psicología nos va a llevar a tomar decisiones conscientes, porque realmente todo lo que viene del cerebro de forma automática es inconsciente. Entonces hay que saber que todas las emociones que se producen en nuestro interior vinculadas a los mercados financieros, para mí yo creo que están vinculadas con dos emociones principales. Una es el miedo y otra es la ambición, ¿no? El miedo se ve muy bien en los mercados bajistas y la ambición en los mercados alcistas. Entonces, en momentos como ahora, donde el miedo es como protagonista, esa emoción del miedo nos puede llevar a que el sesgo de aversión a las pérdidas se manifieste de una forma muy fuerte, igual que el efecto de disposición, ¿no? Esa tendencia a vender lo que está en pérdidas, mejor dicho, perdón, a mantener lo que está en pérdidas y vender lo que está en ganancias, ¿no? Sin embargo, cuando estamos en un entorno alcista, hay que tener mucho cuidado con esa emoción de la ambición que nos hace sentirnos muy confiados. Entonces el sesgo de optimismo se manifiesta de forma fuerte junto con el efecto rebaño, ¿no? Si todo el mundo compra, pues vamos detrás, ¿no? Yo creo que además son términos que todo el mundo ha escuchado alguna vez. Otra cosa es que lo podamos llevar bien a la práctica, pero bueno, en eso consiste un poquito esta charla de hoy. ¿Cómo podemos rectificar todos esos sesgos cognitivos que hacen que tomemos decisiones erróneas o precipitadas? ¿Qué pautas hay que seguir? Pues yo creo que serían seis líneas de actuación. La primera es tomar conciencia de que esos sesgos cognitivos existen. La segunda es decidir que queremos abordarlos, conocerlos y comprometernos con el abordar ese cambio e introducir en nuestra toma de decisiones un análisis que sea más objetivo y menos subjetivo. Luego, por otro lado, hacer un análisis de autoconciencia, ¿no? De tratar de recordar dónde esos sesgos cognitivos se manifiestan más fuertemente, en qué tipo de situaciones vemos que nuestros nervios, ¿no? Nuestro sistema nervioso se activa de forma automática. En cuarto lugar, habría que planificar, es decir, vamos a planificar una cartera con un determinado nivel de riesgo que ya sé qué parte de riesgo puedo asumir y qué parte de riesgo no puedo asumir. Por otro lado, hay que aplicarlo, es decir, es construir esa cartera y luego, por último, es hacer unas revisiones realmente de la volatilidad de las inversiones que hemos decidido elegir y ver realmente cómo nos vamos sintiendo para que realmente podamos poner en funcionamiento nuestro plan de estrategia y de acción para evitar que los sesgos cognitivos gobiernen nuestras decisiones en lugar de gobernarlas nosotros. Bueno, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta antes de que lleguen las malas noticias o los malos momentos en los mercados, pero bueno, estamos precisamente ya en uno de esos momentos y no es desde ayer, es prácticamente, llevamos así todo el año. ¿Cómo habría que aplicar o cómo se ha aplicado esa psicología financiera al momento actual de mercado?
Bueno, al momento actual del mercado, el miedo ha sido, yo creo que el protagonista en los mercados. Sin embargo, hemos visto que estas caídas no han sido unas caídas muy violentas en renta variable, que suele provocar como más miedo. Este año las caídas vienen por la renta fija y además han sido caídas que han ido poco a poco y de repente te das cuenta que ese poco a poco se traduce en una gran pérdida de tus activos. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta que las crisis y las caídas son oportunidades. Esas oportunidades lo que hace ver es quién tiene más calidad o tiene menos calidad, quién es más volátil, y la oportunidad es para aquellos inversores que tienen el conocimiento de lo que están haciendo, porque al final cuando uno conoce no siente miedo. Entonces yo creo que el miedo viene de la incertidumbre y del desconocimiento unidos. Entonces, realmente creo que el escenario actual es un momento histórico para poder construir una cartera a medio o largo plazo con un nivel de riesgo razonable, porque hacía 20 años, 30, que no encontrábamos una renta fija con estas rentabilidades que nos pueden dar a medio o largo plazo, sabiendo que en el corto la variación de los precios sigue teniendo una volatilidad muy elevada y nadie sabemos lo que puede pasar, ni sabemos lo que los bancos centrales van a decidir, porque ellos van tomando decisiones en función de los datos que van saliendo. Siempre hemos escuchado que el miedo es un gran precursor de las subidas en el mercado, pero no habremos llegado a un nivel extremo de miedo si las bolsas siguen cayendo, y más que lo van a hacer. No, claro, o sea, yo creo que más que precursor es un precursor de compras, porque realmente, como digo, el miedo lo siente el que desconoce lo que está haciendo. Entonces, hay que en este momento es un momento de tener liquidez. Como digo, la renta fija ya ha sido, digamos, el precursor digamos, más importante este año, y ahora falta la parte de renta variable. Entonces, hay que tener liquidez y luego mirar renta variable, porque hay activos que han caído más de un 70% este año. O sea, hay sectores que ya empiezan a ofrecer unas oportunidades para comprar. Sin embargo, hay otros que todavía no han caído. Pero bueno, hay que ver ese S&P 500, que es la media de 500 empresas, que lleva una caída superior al 20%. O sea, que dentro de esas 500 empresas hay empresas que ya ofrecen buenas alternativas de inversión. Todo esto que estamos hablando, ¿se podría solucionar, pregunto, con gestores automatizados? ¿Eliminar por completo el factor humano en la toma de decisiones? Bueno, el factor humano en la toma de decisiones sí, pero realmente quien está detrás es el inversor. Si el inversor delega su gestión a una gestión automatizada y el inversor no puede tolerar las pérdidas, va a vender su cartera. Con lo cual, el gestor automatizado sí, si tenemos la paciencia para cumplir con nuestro objetivo de plazo de inversión. Es decir, si invertimos a largo plazo, no podemos estar mirándolo a corto, porque la volatilidad del corto nos va a perjudicar la decisión que hemos tomado a largo. Entonces, si decidimos invertir en un activo que ya de por sí es volátil, no podemos asustarnos por la volatilidad. Entonces, hay que invertir aquello o aquella parte de la cartera que nosotros podemos tolerar que tenga volatilidad y que tenga pérdidas temporales en un plazo de tiempo de medio o largo plazo, que es realmente como se debe invertir en renta variable. No se puede invertir a corto, eso realmente es especular. Invertir es invertir a largo. Qué importante es conocerse, ¿verdad?, a uno mismo. Creo que también hay muchos inversores que llevaban años en el mercado que están comenzando a conocerse ahora mismo a ellos mismos como inversores. Qué interesante. Ana Fernández Sánchez de la Morena, fundadora de AFS Finance, especialista en conducta inversora. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Y hasta otra. Gracias. 12:22. Ahí sigue el miedo, se sigue cortando con un cuchillo. Es posible también que un mal dato hoy de empleo en Estados Unidos o un buen dato de inflación la próxima semana cambie por completo las tornas y más que de miedo empecemos a hablar de expectativas, de nuevo de euforia, incluso de borrachera, como ha sucedido a principios de esta semana. Hacemos una pausa, comentamos todo a continuación, vamos a ver ese último toque de atención del Banco Central Europeo, vamos a saber también qué rayos ha sucedido con los fondos de pensiones británicos para que el Banco de Inglaterra haya que intervenir de esa manera, qué hemos aprendido esta semana y por supuesto también seguro que Guillermo Santos y Fernando Luque nos traen alguna idea de inversión para apuntar en nuestra libreta. Será vuelta de pausa. Hasta ahora.